Hoy está aquí con nosotros Nancy Núñez, ella es diputada de Morena aquí en la Ciudad de México. Nancy, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Gracias mucho por gusto aceptar. de estar por aquí. No, con mucho gusto, ya saben. Y está también del PAN, Aníbal Cañes. Bienvenido, Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Todo muy bien, muchas gracias, listos. No, hombre, bueno, pues a ver, entremos de saque. ¿Perdieron, Nancy? No, yo creo que no se pierde, o sea, son 41 votos, ¿no? Que se tuvo. ¿Cuánto les faltaron? Tres votos, pero nosotros consideramos, pues, el 62% de la votación, así lo marca la legislación, que tiene que ser mayoría calificada. Sin embargo, pues es muchísimo más, ¿no? Y para nosotros, al final, primero se tenía que cumplir con el procedimiento. Que es algo que se tenía que hacer, se ratificara o no a la fiscal, teníamos que terminar con el procedimiento para poder dar entrada a lo que venga en caso de que no se ratificara, como fue ayer. Pero pues la compañera Ernestina se va por la puerta grande, en un ratito vamos corriendo a presentar su informe, ¿no? Y nosotros consideramos incluso pues el voto de 2 legisladoras del PRI que de manera valiente y libre manifestaron su voluntad. ¿Ganaron? Yo te preguntaría al revés, Aníbal. Ganó la ciudadanía, ganaron las víctimas, ganaron las instituciones, ganó la Ciudad de México, porque esta ciudad definitivamente merece una fiscalía independiente, autónoma, transparente, que esté al servicio de las y los ciudadanos y no de un proyecto político, como en este caso, desgraciadamente, la fiscal Ernestina Godoy prefirió formar parte de este proyecto encabezado por la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y dejó pasar una oportunidad histórica en la transición de una procuraduría a una fiscalía como órgano constitucional autónomo para ponerse 100% al servicio de las y los ciudadanos. Díganme algo, ¿por qué es tan polarizante Ernestina Godoy? O sea, no me parece, o sea, de pronto este perfil, uno pensaría a lo mejor es muy estridente o algo por el estilo, pero bueno, en particular Ernestina Godoy, pues no era muy dada a declaraciones o tener un perfil muy mediático, sus voceros quizá un poco más, pero ¿por qué es tan polarizante? ¿Por qué no se podía encontrar un justo medio? Pues porque tomó un papel que muchos fiscales en el país no han hecho, y es combatir la impunidad que existía, ¿no? Muchos fiscales, si nos ponemos a analizar los fiscales del país, pues son fiscales que justo han estado, pues muchos del lado de la corrupción y muchos del lado de la impunidad. El que Ernestina de manera frontal se hiciera esta transición de Procuraduría a Fiscalía, pero además se instalaron fiscalías muy importantes como la Fiscalía de Atención a Feminicidios, ¿no? Otras que tienen que ver con los temas de atención a mujeres, pero se combatiera frontalmente. Digo, aquí está el compañero Aníbal, que igual él no tiene que ver con ese tema, pero sí muchos actores de Acción Nacional o del PRI que pues ya tenían delitos, y el decir, a ver, el que seas de un partido político no te da el derecho a la impunidad. Y Ernestina, como dices, es un personaje que sin ser este gran show, pues dice, yo de manera frontal voy a ir a combatir, y no importa que sean legisladores. Pues soy el excoordinador de la bancada del PAN, y por un tema no solo del cártel inmobiliario, pues un tema que no se ha comprobado del tema de la reconstrucción, un mal manejo. Entonces, a veces se piensa que por estar bajo una investidura, pues no nos van a tocar, ¿no? Que por ser diputados, por ser funcionarios, y pues la ley no puede ser selectiva. O sea, ¿no? Tú dices, era la fiscal que se lanzó contra el PAN, contra el PRI, contra los que habían cometido esos delitos y entiendo, cártel inmobiliario, además que ¿no? ha dado resultados, ¿no? ¿Ha dado resultados? Sí, ha dado resultados, fíjate. ¿Cómo cuál? En algunos temas importantes. En el 2018, 139 delitos de alto impacto, en el 2023, 68. O sea, menos de la mitad. Pero en homicidios dolosos, 4.1. En el 2023, 2.1. Un delito muy importante que tiene que ver con la vinculación a procesos, por ejemplo, de feminicidio. En el 2018 se tenían solo 29 vinculaciones a proceso por feminicidio. En el 2023, 79.
porque además se reclasificaron feminicidios. Porque había una cifra negra, muchos dicen, es que se incrementó, no. El tema es que existía una cifra negra en los feminicidios. Y había feminicidios que no se clasificaban como tal. Y cuando se llegó a esta fiscalía, incluso la instalación de una cédula de identificación de riesgo feminicida, una compañera extraordinaria que está en la fiscalía, porque no es Ernestina. Los resultados, y aquí podemos pasarnos, tenemos más datos, ¿no? De los avances que se han tenido, pero hay compañeros extraordinarios en la fiscalía, como Yuri, la compañera que está en feminicidios, ¿no? Que ella ha acompañado casos y que es una compañera que viene de sociedad civil. ¿Tú qué opinas, Aníbal, en este tema? Yo creo... Porque tú, obviamente, no coinciden, ¿no? O sea, no, claramente, totalmente. ¿No? Mira, Luis, yo creo que lo primero es tener mucha claridad de cuáles son las funciones que le corresponden a cada una de las instituciones del Estado. Porque una cosa es hablar de las labores de seguridad ciudadana, que ahí cuando tú tienes una eficiente política en seguridad, vas a ver una baja en la incidencia delictiva de X o Y delitos. Y otra cosa es que una vez que estos delitos son cometidos... ¿Que han bajado los delitos? ¿Sí están de acuerdo en eso o no? No. Sí, hay una reducción. Sí, ellos mismos lo han aceptado. Sí, tenemos que ir al caso concreto. Pero si los bajaron es por Harfuch, pues. Tenemos que ir al caso concreto. Por ejemplo, cuando hay alcaldes que toman su responsabilidad, por supuesto que en el global de la incidencia delictiva va a bajar. Y tenemos el caso aquí de Santiago Taboada, de Blindar BJ, Benito Juárez, y tenemos el caso también aquí en Miguel Hidalgo. Taboada porque eres del PAN y seguramente es el que ibas a mencionar. No, por supuesto. Porque lo mismo a lo mejor ahorita tú me dices en Iztapalapa, ¿no? Pero hablemos del trabajo de la Fiscalía. No podemos personalizar. Nuestra denuncia, nuestros señalamientos son por la actuación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Primero que todo, dice la diputada Núñez que no hay justicia selectiva. Yo creo que a todas luces en esta capital quedó muy claro que fue a través de esta Fiscalía, utilizando de forma facciosa los órganos del Estado, se espiaron a los opositores. Y eso no lo digo yo, lo dice el New York Times, con las pruebas en la mano, con las solicitudes que se le hicieron a cada una de las compañías telefónicas para investigar a los alcaldes por desaparición forzada. Por favor, ¿en qué estado democrático sucede eso? Pero si volteamos del otro lado, a Florencia Serranía, titular del metro, en el momento del accidente de la línea 12, no fue citada a comparecer siquiera. De la línea 3, que se acaba de cumplir un año del accidente en la línea 3, a Guillermo Calderón no fue citado a declarar, no se le imputó a las niñas que fallecieron en la alcantarilla en Iztacalco. No hubo una investigación, no hubo un responsable ante esa omisión que costó 2 vidas en esta capital. Rosario Robles estuvo 2 años en la cárcel. Alejandra Cuevas, estando amparada, fue detenida. Pero por otro lado, a la ministra Yasmín Esquivel, en una investigación fast track, en una semana se determinó que no había incurrido en algún tipo de comisión delictiva. Ayer eso se los aclaró Gaviño, ¿eh? ¿Qué dices, Nancy? Digo, son acusaciones ahí medio puntuales, ¿no? O sea, lo de la señora Cuevas, lo de Rosario los Robles, procesos están. Lo del hoyo en Iztacalco, el metro. Pero además, fíjate que algo que yo rescato de la gestión de Ernestina, siempre las víctimas deben de estar al centro de la mesa. Y en ningún caso se debe politizar, como han intentado hacer politizar con el tema del metro, ¿no? O como con muchos otros temas, que siempre, en el tema del metro, hay solo algunas víctimas que son las que están inconformes. A la mayor parte se le ha atendido. Y se ha hecho un esquema de reparación del daño que muchas fiscalías no manejan. Y eso algunas víctimas son porque pues siempre sabemos que existen pues abogados detrás que lo que quieren es sacar dinero. Y así hay muchas víctimas, se dedican, o sea, casi estaban esos bufetes de los abogados que ni les voy a hacer promoción porque ni vale la pena, pero que saben muy bien porque muchos están ligados a los partidos políticos de la derecha. Y que casi están así con su tarjeta de cómo saco más dinero, porque no les interesa
la reparación del daño, les interesa lucrar. Esa es la diferencia. Pero algo que sí se ha hecho... Pero eso pasa aquí en China, ¿no? O sea, siempre hay bufet jurídico. Digo, yo creo que es un Estado de Derecho, pues, pero además, no defiendo a nadie, nada más que pregunto, pues. Hay casos que por supuesto se tienen que revisar, sí, porque hoy la Procuración de Justicia en general se tiene que revisar, por eso hay pues una gran demanda también de una gran reforma al sistema judicial. Oye, Tú puedes tener un excelente fiscal, pero a veces los ministerios públicos siguen siendo los mismos. Ese tema. Y hay muchas carpetas de investigación que son mal integradas y que tiene que haber un proceso de revisión desde abajo. En particular he tenido en algunas ocasiones algunas cosas con la fiscalía. Y no porque a mí me estén investigando. Me robaron una camioneta hace 3 años. Y el que terminó siendo prácticamente el victimario era yo. O sea, me querían llevar a fuerzas a declarar, querían que declaráramos contra una persona que realmente no se había robado la camioneta, pero que si decíamos eso iba a ayudar a que lo metieran al bote. Y pasar, y mira que tengo la posibilidad de que iba con mi abogado, etcétera, pero pasar un ratito, unas horas en esas fiscalías son espantosas. Ahora, no es algo mío nada más, me atrevo a decir porque es un caso que yo viví en carne propia, pero veo mucha gente que está metida en estos temas. Dios te libre, no quiero ser así mocho pues, pero es que Dios te libre de caer en una fiscalía. Mira, es horrible el proceso. Mira, la realidad de las cosas, de lo que está sucediendo en la Ciudad de México, y por lo cual, y así lo manifestamos diputadas y diputados del PAN, consideramos que el perfil de Ernestina Godoy no es el idóneo para continuar al frente de la Fiscalía. Lo acaba de expresar la propia diputada Núñez. Tenemos 98% de las carpetas de investigación que no son judicializadas. O sea, la gente que se atreve a denunciar, porque no hay una cultura de denuncia del delito, porque precisamente sucede lo que tú estás comentando. ¿En este dato estás de acuerdo, Nancy? No, 98% no judicializado. Perdón que te interrumpa, nada más para... es que el dato es muy fuerte. No, porque incluso, por ejemplo, el dato... Es que esa es la realidad. El 98%... informe la fiscal. De las carpetas, el 98% de las personas que van y presentan una denuncia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México es un dato no fuerte. Tienen un avance. Sí. Sucede lo que tú se queda ahí archivado. Luego se sacan cifras. ¿De dónde sacas el dato? Nosotros tenemos otros datos. No, sí, siempre tienen otros datos. O sea, son datos públicos que han sido expuestos en los medios de comunicación. Pero nomás precisar. Es un gran dato. Yo hablé con contundencia de casos en particular donde la Fiscalía, sí, son mediáticos, pero las personas de pie no se dan cuenta. Y me señala la diputada de que nosotros como oposición hacemos escarnio de este tipo de tragedias. Pero previamente usted, diputada, señala los actos presumibles en los cuales están involucrados personajes de mi partido. Usted hace esos señalamientos, pero cuando usted lo dice, no está haciendo... Porque hay denuncias también. Aquí también hay denuncias, aquí la gente estuvo en la cárcel. Por eso, porque pero le fueron construidos. Pero ¿quién era el responsable de manejar el recurso de la reconstrucción en Benito Juárez? Cristian. Yo no soy Ministerio Público. Yo no soy... Y trató de huir. Yo no soy que nada debe, nada teme. Yo no soy Ministerio Público. Perdón. Yo no soy agencia investigadora. Nosotros tampoco. Pero usted lo está señalando con tal vehemencia que hace parecer que sí. Nosotros lo que pedimos es una fiscalía independiente, autónoma, que no esté al servicio del poder, sino de los ciudadanos. Esto, Nancy, porque a mí creo que ahí Aníbal tiene un punto importante. A ver, sí, Cristian von Roerich está en el bote. Creo que además los delitos son muy particulares. Lleva ahí 2 años ya en la cárcel, un año y medio, ¿no? Por ahí va a cumplir año, no sé. Pero bueno, lleva ya un rato Cristian von Roerich en el bote. Hicieron una investigación brutal. Aquí mismo estuvo el vocero de la Fiscalía en su momento y lo platicamos muchas veces. Qué escándalo con el asunto del cártel inmobiliario. Y la gente lo que nos preguntaba era... A ver cuándo agarran al ratero de mi colonia, a ver cuándo agarran al que roba los coches, a ver cuándo agarran al violador, a ver cuándo agarran al que anda vendiendo droga. O sea, de esos
como que no les hicieron nada. A Von Rolling sí, qué bueno, si es un corrupto, pues hay que se pudra. Es que no podemos decir que no se hizo nada. O sea, las cifras que ellos mismos han aceptado en tribuna. Pero Nancy, la gente siente además, que no se hizo nada, te lo juro. Por ejemplo, en las comparecencias del secretario de Seguridad Pública, ¿no? Decían, y ha bajado, y muy buen, muy buen, porque hoy la policía de la ciudad tiene una facultad que no tenía de investigación, y eso ha hecho que las detenciones puedan incrementarse. Y la disminución de muchos delitos sí es un trabajo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero también es el trabajo de un gabinete que se hace todos los días en donde está la Fiscalía. Y si no hubiera un trabajo coordinado, pues no hubiera una disminución de delitos. Y eso se tiene que hacer en las alcaldías. ¿Habrá disminución de delitos o habrá menos denuncias? No hay es que la gente no va a denunciarte. A ver, en serio. Hay dos cifras. Te roban la algo. No va a denunciar porque es un proceso tortuoso donde la fiscal tuvo la oportunidad en estos 4 años de redimensionar la forma en la cual el ciudadano puede ser sujeto de acceso a la justicia. Pero la fiscalía, tú vas y denuncias porque te roban tu coche, porque te asaltan. Y tienes que pasar por lo mismo y encuentras la misma corrupción en la fiscalía. Y no lo digo yo, lo dicen los propios trabajadores. No, porque hay trabajadores inconformes, porque, o sea, también sí hay funcionarios, pues no solo que han sido despedidos, sino que se les han iniciado procesos judiciales, porque, o sea, tú puedes ser el titular de una dependencia, pero quienes venían, pues muchos fue personal puesto desde hace más de 30 años, ¿no? Ustedes tienen gobernando esta ciudad 30 años, son los mismos, nomás que se cambian de partido. Muchos de Mancera, ¿no? Porque Mancera estuvo ahí y muchos los dejó Mancera. Pero Mancera era muchos de ustedes, de esos, ¿no? O sea, de ustedes también. Bueno, del PRD y fue es senador por Acción Nacional. No, discúlpame, pero es del PRD, es el del PRD. Yo soy diputado del PAN. Usted, la izquierda, ha gobernado esta ciudad durante 30 años. Que se hizo en ese tema, porque el primer contacto, como tú dices, tú vas a un ministerio público, no te sientes atendido o resulta tortuoso. Eso se ha tratado de modificar, pero algo, por ejemplo, que hizo la fiscal, que es lo que no se atreven a hacer otros fiscales del país, es territorializar la atención. ¿Qué es territorializar la atención? La fiscal ha visitado todas las alcaldías de esta ciudad para hacer jornadas de atención, ella directamente a las personas, y se pone en un espacio público. Y mira, gracias a eso nosotros dimos una conferencia de prensa con varias víctimas. ¿Cuánta gente puede atender la fiscal? Digo, si estamos viendo que el problema de los ministerios públicos, el problema de los ministerios públicos es la cantidad de trabajo que tienen. Que un ministerio público lleva 200 casos. Así sea un caso que tenga justicia, es un caso que no tenía justicia antes. Nuevamente es el uso político de la fiscalía. No es el uso político, es que gracias a esa atención, que muchas veces porque se integraban mal las carpetas o porque había corrupción, no se daba cauce. Hay varios casos. Hay uno, por ejemplo, emblemático que me platicaba una señora, su hija fue víctima de feminicidio, el feminicida tardaron 23 años en agarrarlo. ¿Por qué? Porque ya habían parado esa carpeta de investigación. Y el feminicida huyó a Estados Unidos usurpando la identidad del hermano. Y hoy ahí hay... Y hay... nosotros tuvimos pues con cerca de 30 víctimas o más que sus casos prosperaron porque se logró atender. Eso es territorializar. Ningún fiscal del país lo hace. Ningún fiscal. O sea, yo quiero ver a Carmona, ¿no? Que tanto defienden acá, ¿no? No, a ver. La oposición defendió mucho a Carmona, Yo no defiendo, insisto, ese es el juego político. Sí. Ese es el juego político. Y de hecho ahí también hubo un debate de si puede un fiscal o no, y aquí lo pusimos mucho y lo planteamos mucho. Si puede un fiscal o no ir por otro fiscal a otro estado de la República. Es el respeto. Y lo preguntábamos igual, ¿qué pasaría si de pronto el fiscal de Querétaro quiere arrestar a la fiscal de la Ciudad de México? O sea, ahí hay un asunto bien interesante. Pues mira, territorialidad. Eso, de la fiscalía. Yo creo que el ciudadano común, yo como diputado de Cuauhtémoc, yo creo que la persona
que con mucho esfuerzo tiene su negocio y es víctima de extorsión o de un asalto, prefiere 1000 veces llegar a la Fiscalía Territorial y encontrarse con todos los servicios a su disposición sin que le pidan un moche, sin que le pidan que, lo que ya comentaste tú, Luis, X, Y, Z, que puedan hacer una denuncia expedita y que tengan la certeza de que se va a investigar y se va a llevar hasta sus últimas consecuencias. Supuesto, yo prefiero eso a tener a la fiscal en el parque de mi colonia. Pero ¿es necesario? Sí. ¿Sucede? No. Tenemos 98%. Y cuando no se judicializa una carpeta de investigación es por 2 circunstancias. La primera, que no fue bien integrada por el responsable, en este caso el Ministerio Público, o la segunda, que no hizo su chamba y ahí la dejó en el olvido. Y desgraciadamente es lo que está sucediendo en esta capital. Y por eso se han removido muchos LPs. Y pretenden justificar el trabajo de la fiscal diciendo que todos los días va a un parque y escucha a los ciudadanos, cuando esa no es su responsabilidad. Se nos está yendo el tiempo como agua. Pensé que iba a ser hasta un poco más ágil y mira, ya llevamos más de 20 minutos en el debate. Pero, a ver, rápido con 2 temas. Uno, ¿qué pasa con el nuevo fiscal o la nueva fiscal? ¿Qué procede ahora? Pues se tiene que nombrar un encargado de despacho y se tiene que, el Congreso dar aviso al Consejo Judicial Ciudadano para que emitan la convocatoria y pues se reinicie todo el proceso, se inscriban, hacer las entrevistas y que se presente una terna que se tendrá que ser votada. Dado cómo está ahorita la cosa en el Congreso capitalino y en el Congreso nacional, ¿ven posibilidades de que esto suceda? O sea, o a lo mejor tenemos que tener la responsabilidad de sacarlo. La realidad de las cosas es que aquí hay que dejar con toda claridad. Es por 2/3 partes también. Sí, es mayoría calificada. O sea, tienen que tener acuerdo con la oposición. Pero mira, te voy a decir cuál fue el tema que como PAN y oposición señalamos claramente. Primero, este proceso de ratificación fue a modo. La ley Godoy incumplió lo que establece el artículo 44 y 46 de la Constitución de la Ciudad de México, por eso la tenemos impugnada a través de una acción de inconstitucionalidad. Pero bueno, es un proceso que ya culminó. ¿Qué es lo que sigue? Como lo expresa bien la diputada, en términos del 44 y 46, que el Consejo Judicial Ciudadano emite una convocatoria. Y aquí, como oposición y como grupo parlamentario del PAN, le hacemos un llamado a los consejeros ciudadanos para que actúen con autonomía e independencia en el ejercicio de la función constitucional que el Congreso de la Ciudad de México le otorgó para que lleve a cabo el proceso que establece la Constitución y sí logremos contar, ahora sí, con una fiscalía que esté al servicio de los ciudadanos. Mira, 2 cosas. Este proceso para la elección de fiscal es uno de los más completos y complejos del país. Ningún estado del país tiene un proceso en donde la participación a través del Consejo, la participación ciudadana, esté tan imperante. Y nada más decir, el Consejo Judicial Ciudadano fue electo por el Congreso de la ciudad. O sea, ayer pues descalifican y amedrentan a consejeros ciudadanos o consejeras ciudadanas, pero fue electo por el Congreso de la ciudad y fue electo en conformidad, no hubo un gran debate. Entonces este es un proceso muy complejo en donde no lo tiene ninguna parte del país. Y entonces nosotros tenemos que tener la responsabilidad como Congreso de la ciudad, pues de no entorpecer incluso ahorita las labores del Consejo y dejar que transcurra y nombrar en cuanto se pueda, en cuanto se mande esta terna al Congreso de la ciudad. Yo les quiero agradecer mucho que estén aquí con nosotros y si me dan chance, vámonos con algunos mensajes. Hay un buen de mensajes, pero un buen de mensajes a favor, en contra de todos. Dicen, estos de Morena quieren defender lo indefendible. La fiscal Godoy siempre ha sido corrupta y es arrastrada, es incorruptible. La fiscal más honesta. Dicen aquí que no es. Lo dice la gente también. Mira, quien pierde fue la ciudad. Mira, me dice, pide una mujer honesta, íntegra. Nunca me reconocieron documentos certificados y defendieron al delincuente. A mí me fregaron, tengo pruebas. Muy mal con la justicia. Mejor peínense, dicen aquí en el WhatsApp. Bueno, está bien. Un diputado y una diputada baleados, estuvieron amenazados. ¿Por qué no dicen de los diputados que amenazaron para votar por Ernestina Godoy? Ahí se tiene que investigar.
O sea, nosotros no estamos en contra de que investiguen cualquier agresión a cualquier legislador o legisladora, ¿eh? La realidad de las cosas es que hubo presión y amenazas hacia los diputados y diputados de oposición. ¿O te presionaron o te...? Sí. ¿Sí? Sí. Pues ojalá, pues denuncia, diputado, así como ojalá que los diputados del PRI que querían votar acá, pues no los amenazaran en que les iban a quitar sus candidaturas, porque eso es lo que les dijo Alito. Sí, eso es. Y además yo el día de hoy, ¿por qué te amenazaron? Cuento con una suspensión provisional contra cualquier acto de molestia por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. O sea, ¿pero empezaron a qué? ¿A investigarte o qué? Así es, pero el que nada debe, nada teme. Pero cuando tienes una fiscalía que te construye delitos, que a mi compañera diputada vicecoordinadora con 7 meses de embarazo la acusan de narcomenudeo. Porque ¿Te das cuenta? ¿Cuál narcomenudeo? Esta acusa presentó las pruebas. Luisa Gutiérrez presentó las pruebas de la orden de aprehensión que le giraron por narcomenudeo. Luisa es diputada del PAN ¿o es diputada del PAN, es mi vicecoordinadora con 7 meses de embarazo, anda según la fiscalía, vendiendo drogas. Por favor. Hay diputados cuando tenemos una fiscalía que se atreven a ese tipo de situaciones, tienen que responder si hicieron algún delito. Dicen aquí en el WhatsApp. Fue directora, parece que son 2 contra 1. Dejen hablar a Nancy. Por aquí. No, yo contra los 2. Yo la vi, ya sabe lo que pienso de gran parte de la clase política en este país. Oigan, muchas gracias por estar con nosotros. Nancy, mil gracias. Ojalá que no sea la última vez que podamos armar algo así. Nancy Núñez, diputada de Morena, bienvenida, gracias. Pues ya, y seguirá el trabajo de la Fiscalía, porque se tuvieron grandes avances y confiamos en que siga el trabajo por el bien de las y los ciudadanos. Muchas gracias. Y Aníbal Cañes del Partido Acción Nacional. Gracias, Aníbal. No, al contrario, Luis.